Hola a todos, bienvenido una vez más al canal de Ocus. Hoy vamos a hablar de los números primos. Los números primos son un concepto muy interesante. Y números primos. Y la pregunta será, para muchos todavía se preguntan, ¿qué son los números primos? Y a veces uno se siente como que, bueno, ahora estamos aprendiendo lo primo, pronto vamos a tener que aprender lo tío, lo abuelo. No es tan así. Vamos a tomar un paso atrás y vamos a comenzar recordando otros conceptos que hemos aprendido sobre números y a listar los números. Vamos a ver, tenemos números como, sabemos, vamos a empezar a escribir números que conocemos. El 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Podemos continuar indefinidamente escribiendo otros números. Pero la pregunta es, ese concepto de números primos. Pero antes de llegar ahí, vamos a tomar un momento y recordar conceptos que ya conocemos. Por ejemplo, hay números que sabemos que son pares y números que son impares. De esta lista, ¿cuáles son los números pares? Vamos a comenzar a escribirlos. Sabemos que el 2 es par, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y el 14. Y los demás, dígase el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13 y el 15 son impares. Y muchos dirán, pero espérate, no íbamos a hablar de números primos. Sí, vamos para allá, pero vamos a ir familiarizándonos y entendiendo por qué tenemos que aprender los números primos, o sea, para que tenga una razón de ser. Entonces, por eso estamos comenzando con un concepto familiar, los pares y los impares. Y básicamente sabemos que un número es par si el número es... Hay una condición que nos dice si es par. ¿Cuál es la condición? Es divisible por 2. Básicamente, si dividimos entre 2, nos da un residuo 0. Por ejemplo, 2 entre 2 a 1 y me queda 0. 10 entre 2 a 5 y me queda 0. Los impares son los que no son divisibles. Entonces ya sabemos que los números tienen propiedades y esas propiedades nos pueden facilitar la vida. Entonces, es similar, imagínense que ustedes tienen un grupo de personas, tenemos en un curso y tenemos vamos acá, a María, a Juan, a Pedro, a Marta, a Alex, a Rosa, y vamos a hacer un equipo de música para elegir quiénes van a ser los integrantes de ese equipo de música. Me imagino que a ustedes les interesaría saber quiénes pueden tocar un instrumento, o sea, saber cosas sobre María, Juan, Pedro, Marta, Alex y Rosa, ¿cierto? O sea, porque de lo contrario, uno terminaría tal vez con alguien que no sabe tocar y que no le interesa tocar, entonces no es la mejor elección. O sea, conocer cosas sobre los integrantes del equipo o nuestros compañeros nos ayudarán a determinar quiénes son las personas que queremos elegir. Así pasa con los números. Los números, como las personas, tienen características, tienen cualidades que nos ayudan. Entonces, de ahí viene la idea de los números primos. Vamos a entender. ¿Quiénes son primero los números primos? Números primos es todo número que solo puede ser divisible por sí mismo o por la unidad. Vamos a ver, escribir aquí definición. Número primo. Divisible por sí mismo o la unidad.
Únicamente. Únicamente esas son las condiciones. Vamos a ver. El 2. El 1 por definición no se toma en cuenta entre los primos. El 2. El 2 se divide por sí mismo. 2 entre 2 a 1 y sobra 0. O sea, el 2 es primo. El 3. Podemos dividirlo entre 3 y entre 1. No hay ningún otro divisor. Vamos a ver el 4. 4. ¿Lo puedo dividir entre otro número? Sí. 4 entre 2 es a 2. Por lo tanto, 4 no es primo. El 5 es el siguiente número que cumple con esa condición. El 6, y básicamente hay un truco, podemos ir dándonos cuenta de si un número es divisible por los anteriores, entonces no es primo, por cualquiera de los anteriores. Vamos a ver el 6, ¿es divisible por el 5? No. ¿Por 4? No. ¿Por 3? No. ¿Por 2? Sí. 6 entre... Sí, por 3 también, perdón. Por 3, sí. 6 entre 3 a 2 y 6 entre 2 a 3. Por lo tanto, el 6 no es primo. Entonces continuamos. El 7 es el siguiente número primo. El 8 es divisible por 2, por 4. El 9 es divisible por 3, por lo tanto no es primo. El 10 es divisible por 5 y por 2 no es primo. El 11 no tiene otro divisor que no sea el 11 y el 1. El 12 es divisible por 6, por 4, por 3, no es primo. El 13 es primo. El 14 no es primo, ni el 15, y así sucesivamente. La realidad es, y que parece, pero ¿cómo yo sé si un número es primo? Excelente pregunta. La realidad que no hay una manera de tú saber si un número es primo que no sea haciendo el trabajo de revisar si es divisible por algún otro número. O sea, hay que trabajarlo. Y eso es tan complicado con números grandes. O sea, para números pequeños lo hacemos rápido, ¿cierto? Pero para números grandes y saber si es primo es mucho trabajo. Y es tanto trabajo que las computadoras, la seguridad de las computadoras, cuando ustedes mandan un email y todo eso, ustedes han oído la palabra encriptar. Cuando algo se encripta, usa números primos para encriptar, porque son tan difíciles, cuando son grandes los números, son tan difíciles de saber si es primo, que eso sirve para encriptar y se requiere mucho trabajo. Pero lo importante es que ustedes entiendan el concepto de lo que es un número primo, y básicamente son números que son solamente divisibles por sí mismo o por la unidad. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a preguntar dos números y vamos a darnos cuenta si podemos encontrar si son primos o no. Vamos a borrar esto porque no lo estamos usando ahora. Y aquí vamos a trabajar unos cuantos números. El 16. Vamos a ver, 16. ¿Es primo? La respuesta es no, porque yo puedo dividir 16 entre 8. 2 por 8 es 16. O puedo dividirlo entre 2, puedo dividirlo entre 4. Por lo tanto, 16 no es primo. Es lo que se llaman números compuestos. Todos los números que no son primos son compuestos. Así mismo como vimos, todos los números... vamos a dejarlo así. Todo número que no es primo es compuesto. Excepto por el 0 y el 1 que tienen una definición diferente. Pero en general, si no son primos, son compuestos. Entonces, vamos a preguntar otro. ¿Qué tal el 17? Y aquí es que viene lo que le mencionaba del trabajo. 17, podemos dividirlo entre... Vamos a ver los números menores. 17 entre... Vamos a poner el 16 acá. ¿Podemos dividirlo entre 16? No. Vamos a ver. Y vamos entre 15, no. 14, no. 13, no. 12, no. Y si siguen así, se van a dar cuenta que no pueden dividirlo. Y cuando digo que no pueden dividirlo, estoy haciendo un abuso de notación, refiriéndome a que no se puede dividir y que quede un residuo cero. Porque, como ya muchos de ustedes saben y conocen los decimales, yo puedo dividir 17 entre 8, lo que me da es un número fraccionario, no un número entero. O sea que cuando uso la definición de no se puede dividir, me refiero no se puede dividir para que dé un entero el resultado. Entonces, y en matemáticas eso sucede mucho, que para uno ahorrar palabras a veces abusa de la notación. Bien,
Entonces, aclarado eso, de que no se puede dividir y que dé un número entero como resultado, entonces sabemos que 17 no vas a poder dividirlo por ninguno excepto el 1 y el 17. Por lo tanto, es primo. Y hay algunos números. Ojo, lo primo no tiene que ver nada con que sea par e impar. Sí es cierto que todos los primos van a ser impares. ¿Por qué? Cierto. Porque si un número es par, ya yo sé que es divisible por 2. Entonces un número par nunca, excepto que sea el 2, podemos decir que es primo. Por lo tanto, el número 342, ya yo sé que no es primo. ¿Por qué? Porque es divisible por 2. El número 34 no es primo, porque es divisible por 2. Pero ¿qué tal el 33? Con ese tenemos que empezar un poco más. Diríamos, 33, yo sé que no es divisible por 2, porque es impar, pero es divisible por 3. Y la respuesta es sí, 33 es divisible por 3. 33 entre 3 es igual a 11. Por lo tanto, el 33 no es primo. Pero en cambio, un número como el 31 sí es primo, porque ningún número que no sea el 31 o el 1 divida el 31 de manera que el residuo sea 0. ¿Se entendió? Para volver a resumir, los números primos son aquellos que son solo divisibles por sí mismos y por la unidad. Y encontrar cuáles son los números primos requiere de trabajo. No se sientan preocupados si ustedes dicen, wow, qué tedioso. Sí, es un trabajo tedioso. Tan tedioso que para números grandes es lo que nos mantiene seguro con las computadoras. Entonces, para seguir, el próximo primo es el 17, después el 19, 23. Y muchas veces ustedes pueden buscar cuáles son esos primos. Y a la hora de trabajar descomposición numérica, el 21 no es primo, algunas personas a veces lo confunden, pero no es primo. A la hora de trabajar descomposición numérica, ustedes comienzan con su lista y eso lo ayuda. O sea, eso es bien importante cuando ustedes empiezan a sacar los factores primos de los números. Es importante comenzar con la lista de números que ya son primos. En otro video vamos a explicar eso, la descomposición, partiendo ya de que entendemos lo que es un número primo. Si tienen preguntas sobre el video, por favor háganlo en los comentarios y nos mantenemos en sintonía para seguir ayudándolos con la matemática.